Hablemos del talento de la diputada Maite Orsini. Esa inusual capacidad para ubicarse siempre en el centro de la polémica. Ahí donde hay un escándalo, está ella. La parlamentaria está de nuevo bajo el escrutinio público, ahora por sus intentos de intervenir en una investigación judicial que involucra a su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, acusado de violar a dos mujeres. Su reciente contacto con la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, no solo cruzó los límites de su rol parlamentario, sino que desató una tormenta política y mediática que revive un historial plagado de comportamientos a lo menos muy cuestionables. En un país donde la confianza en las instituciones, sabemos, está en mínimos históricos, este nuevo capítulo no es solo una anécdota más en la carrera de Orsini, es un síntoma muy preocupante de cómo el poder puede ser utilizado para fines personales. Nos enteramos de que Orsini, sin ningún complejo, llamó a la fiscal Parra para alertarla sobre información que se estaba revelando en televisión respecto al caso Valdivia y preguntando si eso era materia de investigación, qué medidas se iban a tomar. Este gesto, lejos de proyectar neutralidad, parece más bien un intento de intervenir en un proceso judicial que afecta directamente a alguien con quien tuvo una relación íntima y acusado de uno de los peores delitos. Todo muy poco decoroso. Pero lo más grave vino después. Según las denuncias, Orsini contactó a una de las víctimas para presuntamente proteger sus propios mensajes privados intercambiados con Valdivia. ¿Qué le dice este tipo de comportamiento a las mujeres que buscan justicia? Este no es un hecho aislado. Orsini ya cuenta con un largo historial de polémicas. En enero del 2023 sabemos que protagonizó el llamado telefonazo, cuando contactó a la general de Carabineros, Karina Sosa, para cuestionar la detención de Valdivia durante un control de identidad. Alegó que el procedimiento había vulnerado los derechos del futbolista. Este episodio le valió una sanción ética de la Cámara, pero al parecer no aprendió nada. ¿Es esta una conducta aceptable para quien ostenta un cargo público y goza de fuero parlamentario? O sea que, porque es legisladora, puede llamar sin más a una generala para pedirle explicaciones. Sin embargo, lo más preocupante no es solamente este tipo de comportamiento. Muchos pensaban que en realidad las polémicas iban a venir por el hecho de tener un pasado en televisión. La verdad es que no. Es que en realidad actúa como si todavía estuviera en un reality show. Desde su apodo de Arañita, nunca lo olvidemos, que se ganó después de escalar al departamento de otra expareja para confrontarlo por una supuesta infidelidad, más encima se equivocó de departamento y por eso la denunciaron ante Carabineros, hasta su participación en programas de televisión, Jingo, Calle 7, Amor Ciego, Orsini parece más preocupada por mantener ese perfil mediático que por destacar en su labor parlamentaria. En noviembre del 2018, el entonces diputado Gabriel Boric fue sorprendido manejando una moto con papeles vencidos. ¿De quién era la moto? De Orsini. Ni siquiera un escándalo de tránsito parece estar lejos de su órbita. Pero los hechos más graves tienen que ver con sus decisiones políticas. En septiembre del 2018, Orsini acompañó a Boric a una reunión en París con Ricardo Palma Salamanca, el asesino confeso del senador Jaime Guzmán, prófugo de la justicia. La cita generó una ola de indignación, especialmente porque ambos ocultaron el encuentro a sus respectivas bancadas, pero especialmente porque se reunieron con ese asesino para conocer su versión de la historia, cuando Palma Salamanca está condenado y prófugo, y por matar a un parlamentario, mismo cargo que ostentaban ambos cuando viajaron a Francia. Imposible no pensar que empatizaban con su crimen, el del líder de la oposición a Orsini y Boric, Jaime Guzmán. Indignante, pero también lo es, porque este tipo de comportamientos no son solo irresponsables, sino que erosionan la confianza pública en la seriedad de nuestros representantes. Que dos parlamentarios se hayan reunido con ese asesino en su calidad de prófugo no es solo un error, es una afrenta. La diputada no parece interesada en cambiar su rumbo. Ante las críticas por su intervención en el caso Valdivia, usó sus redes sociales para victimizarse, denunció una supuesta persecución mediática, pero la verdad es que esta postura pierde peso cuando se analiza su constante búsqueda de atención de los propios medios, ya sea por sus polémicas o por las causas que decide abanderar. Su feminismo, que proclama siempre a viva voz, está muy en entredicho. Es un feminismo de cartón, cuando sus acciones contradicen los principios de equidad y justicia que dice defender. Amiga, yo no te creo. Para alejarse de las polémicas en las que ella misma se metió, se tomó licencia. En el último mes estuvo 3 minutos en sala y en cambio tuvo 2 viajes y varias controversias, por cierto. El impacto de sus acciones va más allá de su figura. Orsini pone en jaque a su partido, el Frente Amplio, que ya enfrenta, sabemos, crisis internas y escándalos de corrupción, como el caso Convenios. La inacción del Frente Amplio para disciplinarla solo agrava la percepción de desorden y falta de liderazgo.
en sus filas. A esto se suma la crisis que terminó con la renuncia del ministro Giorgio Jackson, brazo derecho de Boric y fundador de ese movimiento, y los cuestionamientos al jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, señalado por su rol en la supervisión de convenios irregulares y por su incapacidad de despejar las dudas que lo rodean. Orsini no ayuda a su partido, por el contrario, solo lo hunde más. El caso de Orsini obliga al gobierno, además, a gastar capital político que poco tiene, en explicaciones innecesarias. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ya sobrecargado tras asumir el rol de Manuel Monsalve, tuvo que salir a dar explicaciones que solo lo exponen frente a una polémica de muy baja calaña. Lo mismo con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que ya está contra las cuerdas por el manejo del caso Monsalve. O sea, este desgaste no solo afecta al gobierno, también a la percepción ciudadana de su capacidad para gobernar. Y bueno, el futuro de Orsini. Si el Frente Amplio decide no repostularla el próximo año, ella no va a poder competir como independiente debido a las restricciones de la ley antidíscolos, que exige renunciar a la militancia un año antes de las elecciones, cosa que debió haber hecho en noviembre. Esto plantea un dilema para su partido: mantenerla en sus filas y cargar con su historial, o apartarla y aceptar que fue un error haberla promovido. La farandulización de la política no se detiene aquí. Pamela Giles, María Luisa Cordero son otros ejemplos de cómo figuras mediáticas priorizan el espectáculo por sobre las soluciones reales. Estos personajes han degradado el debate público con ataques personales y frivolidades que nada tienen que ver con los problemas reales del país. Los partidos tienen la responsabilidad de elegir a candidatos que no solo sean conocidos, sino por sobre todo competentes. Orsini pintaba como una buena excepción al ideal de no llevar figuras de la farándula a la política. Destacó en su generación cuando se tituló con honores como abogada y fue la mejor de su generación. Ganó las primarias para ser candidata a diputada y sus ideas y planteamientos políticos parecían en su momento que iban a ser su norte. Pero se le cruzó el sur, el del protagonismo mediático al que siempre estuvo acostumbrada, y abandonó o bien olvidó el por qué y para qué llegó a la política. El caso de Maite Orsini es un recordatorio de lo que pasa cuando se priorizan los votos sobre la calidad. En un momento crítico para el país, necesitamos representantes que trabajen por el interés público, no por el titular de mañana o el interés personal. Maite Orsini debería reflexionar seriamente sobre su rol como diputada. La política no es un escenario para las polémicas personales ni un medio para resolver asuntos privados. Es un espacio para servir a la ciudadanía en un cargo muy bien pagado por lo demás y con pega asegurada por 4 años, algo que hasta ahora parece haber olvidado. Chile sigue esperando soluciones a los problemas urgentes que afectan a todos, mientras figuras como Orsini se empeñan en distraernos con sus escándalos, recordándonos que cuando la política se reduce a egos y espectáculos, pierde todo sentido de grandeza.